Bien, entonces el tema 3 de geometría que vamos a abordar son los tipos de polígonos. Ay, por Dios. Tipos de polígonos. Como pues hemos venido trabajando los polígonos, las características, los elementos y demás, pues vamos a ver la clasificación. ¿Listo? Entonces, los polígonos tienen varias clasificaciones que son según su forma, según sus lados, según el lugar por donde van las diagonales, según la medida de sus lados y demás. Y hoy vamos a abordar algunas de ellas y la siguiente clase abordaremos las demás. Entonces, ¿cuáles vamos a abordar hoy? Voy a hacer un listado de los conceptos que trabajaremos y entonces tenemos, que son los que vamos a comenzar a definir. Tenemos los polígonos que son convexos, los polígonos convexos, tenemos los polígonos cóncavos, tenemos los polígonos regulares, tenemos los polígonos irregulares. Entonces, convexos, cóncavos, regulares e irregulares. Ahí tendríamos entonces los cuatro tipos de polígonos que vamos a abordar hoy. ¿Listo? Entonces, empezamos. Los convexos. Dentro de los polígonos convexos vamos a encontrar pues varias, o al definir polígonos convexos podemos encontrar algunas definiciones pues, que pueden variar en la forma de expresarse, pero que nos están refiriendo, se nos está hablando del mismo eh, dibujo, ¿sí? Del mismo polígono. Entonces, los convexos son aquellos en los que, voy a colocar varias definiciones. La primera es que todas sus diagonales están dentro del polígono. ¿Recuerdan de la actividad que hicimos hace 8 días dibujando las diagonales, que algunas nos quedaban por fuera del polígono? Entonces, esos en los que alguna diagonal, al menos una diagonal, no que está por dentro del polígono, no son convexos. ¿Listo? Los convexos son en los que todas las diagonales están por dentro. Esa es una definición. La otra definición es que todos sus ángulos internos miden menos de 180 grados. ¿Listo? Entonces, todos los ángulos internos miden menos de 180 grados. Con eso, con esas dos definiciones, podemos identificar un polígono. ¿Listo? Un polígono convexo. Entonces, tenemos ahí la clasificación y el primero de ellos. Entonces, en los convexos podemos encontrar todos los polígonos a los que les sabemos el nombre. Entonces, por ejemplo, un triángulo es convexo. Porque si nos damos cuenta, este ángulo de acá mide menos de 180 grados. Este ángulo también. Y este ángulo también. Entonces, todos los ángulos miden menos de 180 grados. Este es convexo. Si cogemos un cuadrado o un rectángulo, pasa lo mismo, porque en este caso, pues todos los ángulos son de 90. Entonces, si todos los ángulos son de 90, evidentemente miden menos de 180. Por tanto, este también es convexo. Si cogemos un pentágono, por ejemplo, pentágono. Entonces, todos sus ángulos miden menos de 180. Y entonces es un, un polígono convexo. Si vamos a analizar las diagonales, ya sabemos que el triángulo no tiene, pero el cuadrado sí tiene dos y el rectángulo también, que son esas diagonales. Esas diagonales. Fíjense que las dos quedan por dentro del polígono. En el pentágono, entonces teníamos una, dos, por aquí hay otra diagonal, otra diagonal, otra diagonal. Ahí tenemos todas las diagonales. Fíjense que todas las diagonales de ese polígono están por dentro del polígono. Entonces cumplen las dos condiciones. ¿Listo? Esos son los convexos. El siguiente
el siguiente tipo de polígonos son los polígonos cóncavos. Polígonos cóncavos. Resulta que los polígonos cóncavos son todo lo contrario a los convexos, ¿sí? Entonces, a- entonces, en los convexos, todas las diagonales estaban dentro. En los cóncavos, entonces vamos a decir que una diagonal o más están fuera del polígono. Si un polígono tiene una diagonal por fuera de él, entonces ya es cóncavo. ¿Listo? Y el que tenga una diagonal por fuera de él, entonces nos dice que al menos un vértice, perdón, un ángulo interno, mide más de 180 grados. Con que haya uno, ya es cóncavo. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de un polígono cóncavo podría ser mm, algo así. Ay, eso no, ese. ¿Listo? Entonces, si usted se da cuenta, entonces, este ángulo mide menos de 180. Este ángulo también. Este ángulo de acá también. Pero este ángulo interno mide más de 180 grados. Entonces, por este ángulo, este polígono ya es cóncavo. Ahora, si analizamos las diagonales, nos damos cuenta que aquí hay una diagonal, esta diagonal, que une dos vértices que no están consecutivos, queda por fuera del polígono. Entonces, como hay una diagonal que queda por fuera del polígono, ese polígono es cóncavo. ¿Listo? Entonces, ese polígono es cóncavo. Y pues ahí dibujé uno con 4 lados, pero podemos dibujar con cualquier cantidad de lados. Entonces, por ejemplo, si yo hago ese polígono que tengo ahí, también es cóncavo. ¿Sí? Si nos ponemos a analizar, este ángulo de acá es de más de 180 grados. Y este ángulo de acá también es de más de 180 grados. ¿Listo? Porque acuérdense que los ángulos los vamos a medir por dentro. Entonces, en este caso tenemos dos polígonos que son cóncavos. ¿Listo? Hasta el momento llevamos polígonos convexos y polígonos cóncavos. Y tenemos entonces que el tercer tipo de o la tercera clasificación son los polígonos regulares. ¿Listo? Y esta es fácil de identificar incluso visualmente, porque entonces en los polígonos regulares vamos a tener que todos sus lados, o sea, todos los lados del polígono tienen la misma medida. ¿Listo? Tienen la misma longitud, tienen la misma medida, tienen la misma distancia. Quiere decir que son iguales. ¿Listo? En cuanto a la distancia que hay entre un vértice y el otro. ¿Listo? En este caso, pues tendríamos, por ejemplo, el triángulo cuando es equilátero, ¿sí? Es decir, que tiene todos sus lados iguales. Tendríamos también el cuadrado, ¿sí? Que son figuras que tienen todos sus lados iguales. Tendríamos, por ejemplo, el pentágono que habíamos dibujado antes. Entonces, en este caso, todos tienen sus lados, tienen todos los lados iguales y así podría continuar dibujando polígonos. ¿Listo? Estos son los que principalmente más conocemos. Entonces, tenemos que el triángulo, claro, no todos los triángulos. ¿Listo? Triángulo equilátero, que es el que tiene todos sus lados iguales, por eso empieza con X, porque es de igual. El cuadrado, el pentágono, y de aquí en adelante, pues se les llama pentágono regular o hexágono al de 6 lados, y se le coloca el apellido regular, ¿listo? Porque si tengo 5 lados, sin importar si los lados son iguales o no, también es un pentágono. ¿Listo? Entonces aquí estamos hablando de pentágono regular y así sucesivamente. El cuadrado sí no hay necesidad de colocarle el apellido regular porque ya sabemos que por definición de cuadrado todos los lados miden lo mismo. ¿Listo? Ese es el regular. Y el último, la última clasificación son los polígonos irregulares. Entonces, en los polígonos irregulares tenemos que los lados de ese polígono tienen
diferentes medidas. dis- Diferentes medidas. ¿Listo? Entonces, en este caso, directamente hablamos de los que no son regulares. ¿Listo? Entonces, qué sé yo, un triángulo escaleno. Ese no tiene las mismas medidas, entonces sería un polígono irregular. O, ¿sí? Ese cuadrilátero, ¿sí? No tiene las mismas medidas, entonces es un polígono irregular. Y del mismo modo podemos aquí incluir todos los que son cóncavos. Entonces, todos los cóncavos son irregulares, por ejemplo. Van a tener medidas diferentes en cada uno de sus lados. Entonces, permítame, voy a dibujarlo que quede medianamente, pues, por ejemplo, así. ¿Sí? Ahí tendríamos entonces polígonos que son irregulares, porque nos damos cuenta que las medidas tienen, los lados, perdón, tienen diferentes medidas. ¿Listo? Esa sería la clasificación de los polígonos según las características principales.